A este programa de conferencia que vamos a compartir denominada de la psicología de la autorrealización. Por lo tanto, es un tipo de psicología que no es conductual porque atiende a las carencias, creencias y condiciones que nosotros arrastramos en eso que llamamos el subconsciente. Por lo tanto, entendemos que en el subconsciente es como un depósito de la mente, ¿verdad? Donde ahí vamos como almacenando una serie de condiciones, a veces son traumas, que quiere decir que son heridas abiertas. La palabra trauma significa herida abierta, claro, herida abierta anímicamente. Cuando nosotros hablamos del concepto anímico, pues lo entendemos como en relación del alma humana. Hay mucha gente que eso del alma, pues lo entiende como un concepto así religioso. No, nosotros entendemos que hay dos lenguajes fundamentales a conciliar en nosotros. Uno, el lenguaje del yo personal, que tiene que ver con eso que llamamos la personalidad o la identidad personal, y luego está el lenguaje del alma humana, que fundamentalmente pues, son las emociones. Porque el alma humana, hablar de lo anímico, los estados de ánimo, tiene mucho que ver con el centro emocional que de alguna manera pues descabalamos, congestionamos o enfermamos muchas veces sin darnos cuenta, porque nos protegemos, ¿verdad?, a través de eso que llamamos un personaje que vestimos y que de alguna manera pues nos enseñan desde pequeñitos a posicionar un personaje en nosotros, y ese personaje como disimula, por decir así, lo que verdaderamente es esencial y lo que verdaderamente es natural en nosotros. A mí me interesa, y lo digo porque yo agradezco que vosotros en cualquier momento podáis preguntar, podáis interrumpir. A mí me gusta que estas conferencias, pues, de alguna manera, pues sean participativas, ¿no? Tanto sea alguna duda, algún comentario, alguna cuestión. Siempre podéis intervenir y no dejarlo para el final. Yo incluso eso lo agradezco. Por lo tanto, en cualquier momento, si algo no entendemos, lo preguntamos y lo aclaramos, ¿vale? Pues nosotros hablamos de la autorrealización. Bueno, uno de mis maestros, que es Antonio Blay, que fue un psicólogo, psiquiatra catalán que ya murió, decía una cosa: autorrealizarse es descubrir la autenticidad que uno es detrás del personaje que uno viste. A mí ese concepto me parece interesante, ¿no? Porque claro, es como si dijéramos que nosotros estamos como atrapados en un marco ilusorio de un personaje que nos educan en él y que de alguna manera, sin darnos cuenta, ese personaje va alentando creencias, por un lado, creencias que nos inculcan en la psique, pero por otro lado, carencias por otro lado. Esta es la cuestión, ¿no? Porque si hablamos de dos lenguajes a conciliar, el lenguaje del yo personal y el lenguaje del alma humana, entendemos que el alma humana almacena dentro de nosotros muchas carencias. ¿Qué es las carencias? Cosas que nos faltan. Déficit, la palabra defecto viene de déficit. Si yo tengo defectos es porque algo me falta y no he terminado de completarlo, complementarlo, ¿no? Por lo tanto, aparecen las carencias. Cuando yo aliento o alimento carencias, aparecen los dos patrones fundamentales de la enfermedad: la ansiedad y la angustia. La ansiedad, ¿verdad?, localizada aquí, ¿verdad?, tiene que ver con los plexos nerviosos, y la angustia localizada, ¿verdad?, en las vísceras, ¿verdad?, que de alguna manera provoca emociones contrarias, emociones turbias, que nos impiden respirar incluso bien, ¿no? Porque estamos hablando de lo que los taoístas llaman el meridiano de la concepción, que abrimos en cada inspiración, abrimos la energía para vibrar en relación con la vida, en relación con el mundo. Inspiración, expiración. Ese es el sentido fundamental de la salud. Eros, vida; thanatos, muerte, decían los griegos. O sea, nosotros inspiramos para abrirnos a la vida.
para que las endorfinas del cerebro se abra la energía y yo favorezco mis sensaciones gratas con la vida. ¡Qué bien vamos a la playa! ¡Qué bien estamos! ¡Qué bien! Entonces inspiramos la energía. Expiramos, por eso la palabra muerte se identifica con la expiración, es soltar la energía, es fijar la energía, o sea, que de alguna manera permanentemente en nuestra vida estamos conciliando, pretendiendo conciliar eso que llamamos vida y muerte. Eros, Thanatos. Claro, aquí hay una pregunta muy interesante, a mí me lo parece, ¿no? ¿Qué tengo que alentar en mí? ¿Qué tengo que proteger? ¿Qué es útil para mi vida? Pero ¿qué tengo que desechar en mí? ¿Qué tiene que morir de mí? Que no es útil para mi vida y para mi equilibrio personal y anímico. ¿Puedo subrayar esto? Porque esto me parece importante. ¿Por qué me parece importante? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que alientan de alguna manera pues, aquellas carencias, condiciones y situaciones que generan angustia y no se dan cuenta. Entonces vamos como almacenando, vamos teniendo como un cúmulo de sensaciones negativas, ¿verdad? Y ya nos habituamos a lo negativo y eso nos impide estar bien con nosotros mismos. Claro, yo suelo decir, es que esta enseñanza es una enseñanza de muerte. Mucha gente se queda así y me dice, pero bueno, ¿y esto qué significa y tal? Sí, porque es muy importante, ¿verdad?, trascender esas condiciones turbias, carentes, condicionadas, que a mí me crean angustia, que me crean ansiedad, que me hacen estar enfermo, y eso evidentemente requiere soltar. Yo le doy mucha importancia al verbo soltar lo inadecuado. Por eso había un dicho andino, chamánico andino, que decía Pachamama, Pachamama, dame la conciencia para poder distinguir carencia de esencia. Para poder distinguir aquello que es artificial de aquello que es auténtico. Dame la conciencia, definición de la palabra conciencia, capacidad de darse cuenta de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona la vida y de cómo funciono yo. Esta es la conciencia, es una definición importante. De todas maneras, deciros que este primer nivel está sujeto a estos dos libros, ¿verdad? Estos dos libros, uno se denomina Conciencia y Esencia precisamente, y el otro se llama Senda de Sabiduría. Nosotros vamos a dar conferencia aquí de este primer nivel en relación a estos dos libros básicos de psicología de la autorrealización. Quiere decir que cada conferencia va a tener que ver con lo que aquí podéis repasar en los libros, ¿no? Hay muchas cosas que están en los libros y yo no digo porque no lo digo en la conferencia, hay otras cosas que no están en los libros y sin embargo yo en la conferencia lo digo, pero son los complementos que yo sugiero a los alumnos, ¿no? Los libros. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente despertar la conciencia o tener esa conciencia es aprender a no sufrir. A mí lo que me importa es no estar alentando eso que yo llamo el campo del dolor. Como si todos tuviéramos un campo, una metáfora, claro, todos tuviéramos como un campo de dolor interno que condiciona nuestros estados de ánimo y que nos impide estar bien con nosotros mismos, con la vida y con los demás. Claro, esto se educa. El otro día tenía una conversación con un amigo, ¿verdad? Y me decía, bueno, ¿qué es la condición humana? Es que la condición humana está atrapada en el dolor y la condición humana está atrapada en la angustia y en la ansiedad. Uno en mayor medida y otro en mayor medida. Esto es ineludible, decía mi amigo. Yo decía, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos progresar y aprender a no sufrir y a no hacer ineludible el dolor. O sea, podemos limpiar el campo del dolor. ¿Qué requiere eso? Evidentemente, conciencia, darme cuenta, ¿verdad? Claro, si no me doy cuenta, no tengo herramientas. Estas conferencias van dirigidas a eso, a que las personas, ¿verdad?, que les importa y que tienen interés, se den cuenta realmente de sus condiciones y cómo funcionan, vamos a decir, sus hábitos negativos que alientan el dolor.
Nosotros podemos alentar también el pasarlo bien, el disfrutar, el no sufrir, el tener esa capacidad de estar en uno y no estar tan afuera en lo de los demás, ¿verdad? Porque hay un concepto fundamental a entender, lo que es el personaje, ¿verdad? Que como un actor representa en el escenario de la vida un papel, a veces asignado desde un punto de vista cultural o familiar, ¿voy bien? Claro. Y otras veces no lo asignamos a nosotros mismos, ese papel o ese rol, ¿no? ¿Voy de qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Voy de listillo? ¿Voy de supermamá? ¿Voy de buen cocinero? ¿Voy de hada madrina? ¿Voy de salvando la vida a los demás? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Claro, es el personaje, ¿verdad? Y el personaje, pues, mueve unas características que muchas veces no nos damos cuenta de ellas, pero que son como un rol asignado, como valores asignados, ¿no? Y ese personaje, pues, se mueve inconscientemente. Porque además es aprendido, entra a formar parte del guión que hemos adoptado para ser actor en el escenario de la vida. Y aparece algo que a mí me parece interesante, que se sepa que no se sepa, ¿no? Adelante. Que se sepa esto de mí, ¿no? Que se sepa qué maravilloso soy, qué listo soy, cuánto tengo, qué valores, qué tal, y aparece esa necesidad de proteger al personaje, ¿no? Pero esto que no me gusta de mí, esto que de alguna manera no vende a los demás en mi yo, lo protegemos, lo ocultamos, lo velamos, que no se sepa. Y generamos como una cortina de humo, donde el personaje está hacia el exterior mostrando una identidad, yo diría aparente, falseada. Qué curioso que cuando te toca en un punto donde verdaderamente aparece esas vibraciones del alma, esas sensaciones o esas carencias, aflora la emoción y a veces lloramos, a veces nos sentimos mal, a veces de pronto expresamos el dolor. Habitualmente no expresamos nuestro dolor. ¿Por qué? Porque tenemos la carátula muy bien puesta, ¿verdad? El personaje lo tenemos muy bien incorporado. Y evidentemente, hombre, tenemos que supervivir. Como tenemos que supervivir, no nos pasamos la vida quejándonos, llorando, molestando a los demás, pobre de mí, y fíjate. Bueno, hay gente que sí, ¿eh? Hay personas que están así, atrapadas en la queja y en la culpa. Si habéis entrado por esa puerta del instituto, habréis visto un cartelito de Mafalda que pone ni queja ni culpa, porque la queja y la culpa la consideramos la piedra de toque de ese personaje que nos envuelve la apariencia y nos impide estar bien. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Pero ¿qué sucede? Que si hiciéramos un inventario, todos nosotros, durante un solo día, la cantidad de veces que nos hemos quejado y la cantidad de veces que hemos culpado o no hemos culpado, alucinaríamos. Digo yo. Porque es que nos pasamos la vida quejándonos y culpando. Y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta, claro, en qué medida esto alimenta al personaje. Quiere decir, yo estoy en mi verdad, yo soy el que tiene la razón, y patrocino esas ideas o patrocino esa forma de entender, pero claro, el que no es como yo, el que no piensa como yo, el que no siente como yo, al distinto, de alguna manera, pues en vez de integrarlo, lo rechazamos, lo culpamos, no lo aceptamos. No. ¿Me estáis entendiendo? Entonces el personaje, ¿qué hace? Se protege constantemente. Se protege para evidentemente no perder esa pseudoestabilidad que yo le he dado a mi personaje. Pseudoestabilidad que yo le he dado a mi personaje. Yo le he dado crédito a mi personaje, por ejemplo, de intelectual, ¿no? Yo le he dado crédito a ese personaje. Yo cuando hablo de Schopenhauer, ¿sabes qué tal? Yo he leído libros y tal, y protejo ese personaje, ¿sabes? Que voy de intelectual. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Ahora quítamelo. Quítamelo de pronto. Me quedo desnudo porque el personaje es una ortopedia para mi
sí que para mi mente, pero también para mi estabilidad emocional. Me he agarrado a la ortopedia del personaje, ¿me estoy explicando? Entonces, si yo me desnudo del personaje, me quedo desarmado. ¿Entendéis este lenguaje todo? Pero, ¿qué sucede? Que nosotros aprendemos aquí en esta escuela a desnudarnos del personaje precisamente para descubrir lo esencial que hay dentro de nosotros y no tener que ser un actor en el escenario de la vida. Aprender a ser más espectador, tanto sea de mí mismo como de la vida. ¿Qué diferencia, no? Porque cuando yo soy espectador, tengo una mirada, una observación mucho más clara y más consciente de lo que está pasando. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Espectador, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué sufro? ¿Qué tengo yo aquí en mi centro emocional que no me deja estar bien? ¿Qué pasa? Y ya al ser espectador no protejo de alguna manera las condiciones que alimentan en el campo del dolor. Por lo tanto, es un cambio. Es un cambio que aquí sugerimos y aquí trabajamos en las terapias de grupo. La posibilidad de cambiar, digamos, el hábito del personaje para ser más naturales, auténticos, sinceros, limpios, estables, conscientes. Pongamos las cualidades que queramos poner porque evidentemente son las cualidades las que trascienden las carencias, ¿verdad? Cuando nosotros alentamos, nos educamos en las cualidades, estamos liberando el déficit, el defecto. ¿Me estáis entendiendo este lenguaje? Sí. Por lo tanto, es un camino. Es un camino, por eso se llama psicología de la autorrealización. ¿Qué quiere decir? Que aquí damos herramientas para que cada alumno se autorrealice, viva su propio camino, tome sus propias decisiones y entienda. ¿Y eso qué pasa? Porque todo el mundo no lo hace pues, en la misma frecuencia, con el mismo ritmo, con la misma capacidad, porque arrastramos todos muchas carencias y muchas creencias que de la noche a la mañana nos liberamos. Pero bueno, en paciencia y en constancia todo se procura. Yo es lo único que le pido a mi alumno, paciencia y constancia. Porque si hay constancia y hay paciencia, siempre encontramos resultados. Estoy harto de comprobarlo. Ahora, cuando picoteamos, cuando vamos de acá para allá, cuando no tenemos esa constancia, porque un día sí me apetece, otro día no me apetece, no me trabajo, no me atiendo, no me comprendo, pues entonces desde ahí seguimos de alguna manera en la turbiedad del yo. Y no nos damos cuenta. Entonces podemos entender que sí, que generar una identidad, la palabra identidad, idéntico. Identidad viene del término idéntico, pues soy idéntico quiere decir que no soy dual, que no estoy en contradicción conmigo mismo, que hoy pienso una cosa y mañana pienso otra, que no voy dando tumbos por la vida, que en mis relaciones hay, digamos, una coherencia también, que soy consecuente. Esto se educa, me parece a mí. Una pregunta. Por favor. Entonces, yo hasta ahora lo que voy entendiendo es que todo lo que hemos aprendido desde pequeño, por ejemplo, tu padre te dice, cállate, tú te callas, en la mesa no se habla, los niños se callan, los niños no opinan, todas esas cosas que van diciendo y que uno es pequeño se calla, y eso puede generar una personalidad tímida, es decir, claro, yo no valgo, yo no. Luego, cuando llega entre iguales a clase, entre iguales, dice, y pregunta, o sea, el profesor, y digo, pues yo estoy pensando en eso, y no me atrevo porque en casa me lo han reprimido. Entonces, desaprender todo aquello, ojo, todo aquello que ha hecho que después yo me he dado cuenta que si me sé dos chistes, y cuando llego con los amigos cuento los dos chistes, y me siento integrado, me hago gracioso. Entonces, por aquello de que mis padres me han reprimido, que no sea espontáneo, no pregunte lo que me interesa, después surge que yo me sé tres chistes, los cuento seguidos y ya soy un papel, ya todos me miran, ya le caigo bien a todos y ya entonces estoy echándome el personaje de gracioso.
Ya, aparece el personaje. Desmontar sería decir, ¿para qué estoy yo contando chistes si yo lo que tengo ganas de que me los cuenten a mí? ¿Qué necesidad tengo yo de contar los chistes? Porque, ¿qué pasa? Que no sé mantener una situación de, porque no conozco a nadie, no sé sostener una presencia que no conozco. Y estoy atrapado en un mecanismo de algo que no es esencial en mí, Claro, y se mantiene recurrentemente y lo repito como un zombie. Claro, así es. De todas maneras, yo diría que, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner tú, una persona que ha sido reprimida por su padre o tal, o otro ejemplo, yo diría que estas congestiones que generan traumas, ¿verdad?, afectan a los dos lenguajes. Afecta al lenguaje del yo personal y afecta al lenguaje del alma humana. Esto es importante de tenerlo en cuenta. Pues son los dos lenguajes que aquí en estos estudios tenemos que aprender a conciliar y comprender. La mayor parte de la gente atiende al yo personal. Yo personaje, yo persona, yo idea, yo pienso, yo tengo este concepto, este criterio. Yo como un personaje. La mayor parte de las personas están ahí, en el personaje, en el yo personal, ¿vale? Pero luego, ¿cómo ha afectado esa, digamos, actitud de mi padre o esa situación del pasado o en mi infancia, la infancia que yo tuve? ¿Cómo ha afectado eso a mi alma humana? Cuando yo hablo del alma humana, hablo del lenguaje de las emociones. O sea, tenemos que tener claro que el alma humana tiene que ver con las emociones. Por lo tanto, ¿cómo mi emoción se ha quedado congestionada, condicionada? Claro, el yo personal tímido, el yo personal inhibido, el yo personal baja autoestima. ¿Y ahí me quedo? No, pero es que detrás del yo inhibido, del yo tímido y de la baja autoestima hay un nudo, trago saliva, hay una sensación molesta conmigo mismo frente a situaciones de riesgo. Cuando yo voy a afrontar una situación o voy a hablar con una persona, a lo mejor siento una emoción, vamos a decir, de angustia. Y ahí está, por decir así, los estados de ánimo condicionado. Por lo tanto, son dos cuestiones, dos lenguajes que tenemos que aprender cómo funcionan, ¿no? Cómo funciona mi yo persona, yo personal, la personalidad, cómo funciona mi estado de ánimo o lo que podríamos llamar mis emociones. Y desde ahí, claro, primero yo suelo decir atender para comprender. Si tú no atiendes, nunca te vas a dar cuenta del mecanismo. La mayor parte de la gente no atiende. Funcionamos así como mecánicamente. Yo es que soy así y vete tú a saber de dónde traigo yo esto y por qué soy yo así. Pues yo no lo sé. Sí, podemos tener como una leve sospecha. Sí, yo tuve un padre, yo tuve una infancia y tal, pero no definimos realmente cómo hemos alentado el centro del dolor. No definimos. Bueno, eso es la labor del psicólogo. La labor del psicólogo es tirar del hilo para hacer comprender cómo hemos generado la trampa en el campo del dolor. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Esta es la labor de un psicólogo. Pero aquí la cuestión es que en estos estudios, psicología de la autorrealización, indicamos que todos podemos ser psicólogos de nosotros mismos. Bueno, si hace falta un psicólogo, se va al psicólogo. Yo no quiero decir con eso que no. Pero si tenemos herramientas, tenemos respuestas y comprendemos ya cómo funciona el mecanismo, tú te das cuenta o puedes gestionar, ¿verdad?, ese tipo de condiciones que hemos alentado y que de alguna manera hemos creado en hábitos negativos. ¿Vale? Cada conferencia tiene un esquema. Aquí vemos el esquema que nosotros tenemos en relación a esta conferencia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las herramientas fundamentales para andar este camino del conocimiento, de la autorrealización, lo primero es que tiene que haber un anhelo de superación, ¿no? El anhelo de la superación es la que te da una voluntad consciente para decir, yo tengo que atender, tengo que comprender y tengo que trabajarme. Trabajarme. Bueno, ¿entendéis? Trabajarme quiere decir no dejarme ser así y ya está.
Pues yo de una conferencia pública, me acuerdo una vez, además fue en México, Distrito Federal, allí di una conferencia pública, había mucha gente y se levantó una persona y me dice, Antonio, usted habla mucho de cambiar y de cambiar y de cambiar, y yo, pues yo estoy muy bien como estoy, y yo, pues ¿para qué tengo que cambiar tanto? Y yo le decía, pues esta conferencia es que no es para usted, le dije yo. Porque estas conferencias son para personas que quieren cambiar. Quieren cambiar, digamos, sus mecanismos tramposos, sus condiciones que le llevan a la angustia y a la ansiedad. Quieren limpiar ese campo de dolor que todos tenemos, ¿no? Y es desde ahí donde favorecemos, de alguna manera, cambio oportuno en el camino de la vida. Pero el que no quiere cambiar, pues se queda de alguna manera estancado y además no justificamos. Decimos, es que yo soy así, ¿para qué cambiar? Yo soy así, ¿qué tengo que cambiar? Pues ya está. Y nos conformamos. Pero claro, si nos conformamos, difícilmente podemos autorrealizarnos como personas, ¿verdad? Y podemos progresar en el camino. Luego tiene que haber autenticidad y sinceridad, ¿verdad? Esto en las terapias de grupo es fundamental. Bueno, decir que en las terapias de grupo de los jueves nosotros no obligamos a nadie, ellos lo saben, los que están en las terapias, nosotros no obligamos a nadie a participar, ¿eh? Es decir, podéis estar, es que además hay personas que necesitan un tiempo para integrarse, un tiempo para participar, pues perfecto, yo respeto. Pero la idea, evidentemente, es afrontar con esa autenticidad, reconociendo, evidentemente, pues tu escollo, cómo alimenta el dolor, tus congestiones, tu historia, y eso se pone en evidencia en las terapias de grupo. Luego, evidentemente, crear, digamos, como un equilibrio entre la forma de pensar, la forma del sentir y la forma de actuar. Esto me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces el pensamiento va por un lado, la emoción va por otro lado y la actitud, tú actúas, pues yo qué sé, de forma mecánica, a veces inconsciente, y dices, pero si yo había pensado una cosa y fíjate lo que estoy haciendo y cómo sale mi emoción de pronto descabalada cuando yo tenía una idea de esto distinta, en fin. Entonces, equilibrar los centros, ya hablaremos en una conferencia de los centros de la máquina orgánica, es muy importante aprender a equilibrar los centros en la forma del pensar, del sentir y de actuar. Indicar que aquí la llamada psicología de la autorrealización la relacionamos con la medicina taoísta, estudio del campo vital, estudio del campo anímico, cómo funcionan los meridianos de energía. En la segunda fase de conferencia ya entramos en masaje, en digitopuntura. Bueno, no para que deis masaje, hay personas que sí ya quieren aprender a dar masaje, hay otros que no, pero bueno, que esa no es la cuestión es entender cómo funciona el campo vital, eso es muy importante. Por eso veis esquemas del campo vital, porque favorecen la comprensión de cómo funcionan los meridianos y la energía, es muy importante, porque antes de que vaya yo a vosotros, va mi energía, ¿no? Yo puedo ser un instructor que hable lo mismo, diga exactamente lo mismo, el personaje, entonces tenemos que conciliar dos lenguajes, yo personal y el alma humana, ¿sabéis? Pero ¿cómo va a ser lo mismo dicho esto con esta energía que dicho esto con otra energía? ¿Verdad? La energía llama a energía. Dime la energía que mueve y te diré la energía que recibe de la vida o de los demás. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas esto de la energía no terminan de comprenderlo o de atenderlo. Sí, sabemos que hay energía, por todos lados hay energía, claro, la energía. Pero, ¿qué energía muevo yo? Interesante la pregunta, me lo parece a mí. ¿Qué energía muevo yo? En mi comportamiento, en mi forma de hablar, en mis silencios, en mi tempo, en mi ritmo, a la hora de caminar, en mis conversaciones, ¿no? Pues a mí me parece importante atender a la energía, ¿no? Porque la energía que mueve el yo personal y mueve mis emociones es importante de tenerla en cuenta. Y por último, darnos cuenta de cómo alimentamos el sufrimiento. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, ¿verdad?, estamos alentando eso que llamo el campo del dolor, con tu comportamiento, con tu actitud, y muchas veces de forma mecánica. Somos animales de costumbre, ya te acostumbras mecánicamente a reaccionar, y no te das cuenta cómo con la reactividad genera enfermedad. Hay muchas personas reactivas. Dice algo, anda que tú,
Pues tú también, pues no sé, ya estoy reaccionando. Y no me doy cuenta. ¿Has dicho algo? Pues yo reacciono contra ti. Tú vale, pues ya está, pues me defiendo. Pues no será tanto porque yo también, ya estoy protegiendo al personaje, ya me estoy defendiendo, ya, porque me han dicho algo y ya tengo que poner ahí, pues no, pues yo. Y mecánicamente protegemos esa identidad, yo diría, falseada, que nos impide reconocer, asumir y comprender, ¿no? Cuanto más protege al personaje, menos asume la vida y asume la realidad que te rodea, ¿no? Entonces esto es muy habitual en los seres humanos, ¿no? Vestir un personaje a través del cual pues nosotros creamos una falsa o equívoca identidad, ¿no? Bueno, pues en estas conferencias iremos en un viaje, el temario lo tenéis ahí fuera, si queréis ver todo el temario de las conferencias de la primera fase lo tenéis ahí, y ya os digo, estos 2 libros son los 2 libros complementarios de la primera fase que todos los alumnos deberían de tener, porque son los complementos como para repasar en casa de Senda de Sabiduría, Guía de Transformación Personal, y Conciencia y Esencia, herramientas cotidianas de psicología personal correspondientes a esta primera fase. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna observación de lo que hemos compartido? Digamos que el sufrimiento sería, por ejemplo, si lo de Mafalda, no queja, no culpa. Cada vez que me voy quejando y voy culpando, voy sufriendo, porque digo que a ver, esto está muy mal y la culpa la tiene el ayuntamiento, y esto está muy mal y la culpa la tiene la policía que no hace su trabajo. Y eso, al final, yo tengo la sensación de decir, esto está un desastre y yo soy una persona triste, una persona que voy juzgándolo todo. Si me propongo no quejarme, aunque sea nada más que durante 1 hora, y no culpar, aunque sea nada más que durante 1 hora, es 1 hora que me quito de sufrir, porque no tengo que enmendar a nadie, eso es diferente, y ese piensa como piensa, y yo pienso como pienso, pues si no me quejo porque no piensa como yo, dejo de sufrir, si lo acepto, dejo de sufrir, ¿no? Claro, pero fijaros qué cosa al hilo de esto, ¿no? ¿Qué es el respeto en definitiva? Pues mucha gente habla del respeto, pero es importante el respeto. Ese es el respeto. La mayor parte de nosotros no somos respetuosos, no asumimos la vida, no asumimos al diferente. Lo juzgamos, lo criticamos, lo culpamos, lo rechazamos. Bueno, estamos educados en esa falta de respeto. ¿Y por qué? Porque protegemos al yo. Al yo consideración. Yo considero, y estamos ahí atrapados en el yo, ¿no? Entonces, desde ahí, me parece que merece la pena atendernos en ese punto de vista. En qué medida tengo capacidad de asumir, de respetar y, sobre todo, de fluir en la vida. Eso como el río, como el agua de un río, ¿no? Que cuando no fluye se enturbia y se pudre el agua, ¿no? Pues lo mismo pasa con las emociones. Cuando las emociones no fluyen, pues se pudren, se estancan. Y muchas veces tenemos el centro emocional como atrapado, congestionado, y no nos damos cuenta. Considero que es una cuestión de reeducación. Y si nos reeducamos en estos valores o en estas formas de atender, pues vamos modificando estos mecanismos que nos llevan al sufrimiento, ¿no? Y, por ejemplo, no tengo que pensar que el otro vive en la calle de más allá o en otro país, en mi misma casa, mis mismos hermanos, somos totalmente diferentes. Y ya cuesta trabajo decir, bueno, es que este es un huevón, ya está, soy más nervioso, ya es como es, no lo voy a criticar, tengo que aceptarlo que es, tiene un tiempo más lento, más, fíjate, dentro de la misma casa, no hay que irse a distraerlo ni nada. En tu misma casa, tu misma pareja, tu mismo hijo. Pero ¿qué son las relaciones humanas sino la gran oportunidad que nos da la vida para poder aprender unos de los otros? ¿Qué aprendo yo de cualquier relación, de un amigo, de mi hijo, de la pareja, ¿Qué estoy aprendiendo yo? Pues siempre estoy aprendiendo cualidades y capacidades para asumir, para respetar, para ponerme en el lugar del otro, para fluir, para crear ese puente, vamos a decir, saludable en la relación, para tener compasión, que me parece muy importante, ponerse en el lugar de los demás, ¿no?
sea que siempre estamos aprendiendo, ¿no?, de los demás, por muy diferentes que sean. Es más, cuanto más son las diferencias, más es entrenador ese que es tan diferente a mí. ¿Habéis entendido lo que acabo de decir? O sea, el que es amiguito, el que piensa como yo, el que tal, ese te va a enseñar menos. Pero el diferente, el que piensa de otra manera, ahí está el gran entrenamiento. Y bueno, es que la vida nos proporciona todo esto, ¿no? Poder aprender a través de lo diferente, de lo contrario, hacer lo contrario complementario. Eso le cuesta al yo. Hacer lo contrario complementario. Por eso estamos viviendo un mundo de dolor, un mundo de conflicto, de caos, de enfrentamiento, de guerra y de cosas. Porque hacemos siempre, ¿verdad?, contrario al otro, enemigo al otro. ¿Y cuántas parejas, yo diría, viven atrapados en este mecanismo y no se dan cuenta? Y superficialmente dicen, nos queremos, sí, nos queremos. Pero en muchos momentos del día a día viven la relación como contrarios, en oposición, como que uno le hace sombra al otro y viceversa, ¿no? Y están ahí en un conflicto y no se dan cuenta. Parece ser que eso es lo que hay que vivir. No caminan en una dirección, vamos a decir, respetuosa, conciliadora, integradora, ¿no? Se ponen la zancadilla, protestan, se quejan, se juzgan. Y esto es muy frecuente en mucha gente. Si digo pareja, digo padre e hijo, digo con tu jefe en tu trabajo, con tu compañero. Condición humana, sí. Pero todo lo que te condiciona puede ser superado o puede ser trascendido, diría yo, ¿no?